Hola, Dios te bendiga. Continuamos con este estudio acerca del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. En esta ocasión vamos a hablar de las operaciones del Espíritu desde la época de Abraham hasta la época de Cristo. El Espíritu Santo descendió sobre los hombres para cumplir obligaciones divinamente encomendadas. Especialmente obsérvese que no había provisión ni promesa para la presencia del Espíritu Santo morando en ningún santo del Antiguo Testamento. Explico esto. Eh, Nosotros vemos en el Nuevo Testamento promesas de y seréis llenos del Espíritu Santo y recibiréis poder y vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo. Hay una N cantidad de versículos en las que Cristo promete que no los dejaría huérfanos, que vendría otro consolador, otra referencia que recordé, en las que promete que el Espíritu Santo vendría a morar de manera permanente en el creyente, en la iglesia. Bueno, esta clase de promesas o de provisiones permanentes del Espíritu Santo no se encuentran en el Antiguo Testamento. En ninguna parte del Antiguo Testamento se promete a alguien que el Espíritu Santo moraría en él y con él. Entonces, esto nos lleva a comprender que la administración de Dios, que en la administración de Dios el Espíritu Santo se movía y su trato con el hombre era muy distinto en el Antiguo como es en el Nuevo o como es con nosotros en esta época de gracia. Hay dos historias que ilustran este tratamiento de Dios con el hombre mediante el Espíritu Santo. Una de ellas es la de Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 9 al 14, que es la historia de Elías y de Eliseo. Todos conocemos esa historia, en la cual Elías pues, fue grandemente usado por Dios y Eliseo le pide a Elías que le dé una doble porción de su espíritu, o traducido en una forma más parafraseada, más entendible, una doble porción de la operación del Espíritu Santo en la persona de Elías. Entonces, ¿qué nos da a entender esto? Nos da a entender que en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, las personas entendían al Espíritu Santo de una manera limitada o restringida, en el sentido de que Elías hizo muchos milagros, muy impresionantes, Dios lo usó asombrosamente, pero estaba restringido a cumplir el propósito de Dios, que era el ministerio profético de Elías. Entonces, la porción que Dios le suministró a Elías era limitada en ese sentido. No porque el Espíritu Santo fuera limitado, sino porque lo que le tocaba de su operación a Elías era limitado. Solamente para ese tiempo y para cumplir ese ministerio. De manera que cuando Eliseo pide una doble porción, por eso es que Elías dice, oye, difícil cosa me estás pidiendo, porque estaba pidiendo una porción mayor de las operaciones que el Espíritu Santo obraba en la vida de Elías. Pero, aunque sea mayor, aunque sea mucho mayor, no deja de estar restringido para el ministerio profético de Eliseo. De manera que en el Antiguo Testamento vemos cómo el Espíritu Santo llegaba para propósitos específicos durante tiempos específicos según la soberanía de Dios. Y de hecho esto no estaba restringido por las aptitudes morales del depósito. Entiéndase, por ejemplo, Sansón. Sansón fue lleno del Espíritu Santo y dice la palabra que en su muerte mató a más filisteos que en toda su vida. Y Sansón no tenía las mejores credenciales morales que digamos. Sin embargo, el Espíritu Santo lo llenó en ese momento, en ese tiempo, con esa llenura en especial, para cumplir el propósito de libertar al pueblo de Israel de la opresión de los filisteos. Entonces, podemos decir que la operación del Espíritu Santo se veía restringida por la soberanía de Dios, según Dios lo decidía. En el Salmo 51
observamos la oración de David respecto de su arrepentimiento por el adulterio con Betsabé y el asesinato de Urías. En este salmo, en ese versículo en específico, David se expresa diciendo, por favor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Lo que revela el hermoso corazón que tenía David. Porque mientras vemos el ejemplo de Saúl, en la cual al ser descubierto de haber defraudado a Dios, de haberse equivocado, lo que le importaba era no ser descubierto por los hombres, ni ser juzgado, ni que le quitaran el trono. Y a David le tuvo sin cuidado el que le quitaran el trono, el que fuera menospreciado. David muestra que lo que más le preocupaba era perder al Espíritu Santo, perder esa relación que tenía con el Espíritu Santo. Y esto nos muestra lo hermoso del corazón de David y lo bonito del vínculo que tenían Dios y David, pero también nos exhibe, que es el punto de este estudio, el tratamiento que tenía Dios, Espíritu Santo, con los hombres. De manera que David no tenía la presencia del Espíritu Santo segura. El Espíritu Santo venía de manera transitoria, por momento específico, por actividad específica, sobre personas específicas en tiempo específico. Entonces David tenía el Espíritu Santo, cuyo propósito era ayudarle a gobernar bien la casa de Israel. Pero si él era desechado por haber cometido ese error, quizás se le retiraría el Espíritu Santo. Y él tenía temor de eso. De manera que tanto Segunda de Reyes como el Salmo 51 nos muestran que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento se movía de una forma muy distinta a cómo se mueve en nuestros días a partir del Nuevo Testamento. El punto del ministerio actual del Espíritu Santo relacionado al creyente, entiéndase regeneración, morada, ungimiento, bautismo, sello y llenura, a la verdad nada se dice con respecto a que los santos del Antiguo Testamento hayan experimentado algo de esto, con excepción de pocos ejemplos bien definidos y puntuales en donde se menciona que algunos fueron llenos del Espíritu Santo. Bueno, hermanos, todas estas obras del Espíritu Santo las vamos a estudiar más a detalle cuando hablemos de la obra del Espíritu en el Nuevo Testamento. Y algunas, como el bautismo, les vamos a dedicar un capítulo entero, un video entero. Sin embargo, bueno, vamos a mencionar algunas de estas para saber cómo las entendían en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, la morada. ¿Cómo se entendía la morada del Espíritu Testamento en el creyente? En el Nuevo Testamento, evidente, somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita de manera permanente, perenne en el corazón del creyente y nos sustenta durante toda nuestra trayectoria en este mundo hasta llegar con Cristo. Sin embargo, en el Antiguo Testamento ocurrían visitaciones, llegaba el Espíritu Santo, se iba el Espíritu Santo. Sansón recibía la fuerza especial para ese momento. Cierto profeta, Balaam, recibía la palabra en ese momento y no estaba restringido a las cualidades o a las credenciales morales del recipiente. Vemos que personas explícitamente con moralidad dudosa fueron llenas o recibieron algún carisma del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Y esa morada era esporádica, era espontánea, era momentánea para un momento, un lugar y un propósito específico. Del bautismo en el Espíritu Santo no hay nada más extraño que se les pueda mencionar a los santos del Antiguo Testamento como el bautismo. No existe eso en la época veterotestamenta. El sello. Nosotros hablamos cuando explicamos los símbolos que el sello representaba esa pertenencia que nosotros tenemos a Dios. Le pertenecemos a Dios.
somos posesión de Dios. Y también el sello tiene que ver con esa garantía, esa seguridad de que vamos a ser transformados verdaderamente, vamos a recibir esa bendición en el día postrero. El sello en el Antiguo Testamento tampoco aparece, tampoco se registra que alguien haya sido sellado con el Espíritu de Dios. Lo más parecido, pero es muy remotamente lejano, es el pacto que Dios tenía con Abraham y que hacía partícipe a toda la nación de Israel. Como alguien nacía en el pueblo de Israel, era circuncidado al 8º día conforme a la ley de Israel, participaba del pacto de Abraham que Dios le dio a Abraham y a sus hijos, de manera que todas las promesas que Dios le había hecho a Abraham y a Israel se hacían extensivas para todos los miembros del pueblo por el hecho de haber sido marcados con esta señal y de pertenecer al pueblo. Es lo más parecido que podemos encontrar en el Antiguo Testamento, pero es muy lejos, está muy lejos de ser un sello espiritual. Es más un pacto que Dios va a cumplir. La llenura. La llenura se muestra en el Nuevo Testamento de una forma impresionante en el libro de los Hechos. Vemos a Pedro, a Juan, a Pablo, a los apóstoles, a gente que no eran los apóstoles, ser llenos del Espíritu Santo de manera permanente o de manera consistente y prolongada, exhibiendo todos estos carismas a lo largo de sus vidas y de sus ministerios. La llenura que se muestra en la Biblia, en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, es más una llenura puntual, una llenura espontánea y esporádica para la adoración, para la exaltación del nombre de Dios. Algunos profetizaban siendo llenos del Espíritu Santo, pero era una obra puntual, debido a que esta administración de Dios era temporaria, ¿no? El Espíritu Santo no posaba de manera permanente, no había una promesa de recibir el Espíritu, no había una promesa de que el Espíritu se inhabitaría dentro de alguien de una forma permanente, de manera que la llenura sí aparece en algunos lugares, pero era una llenura puntual que se restringía a ese tiempo, a ese momento. La inspiración, el tema de la inspiración la vamos a tener que explicar un poquito más detallada, porque todos los libros del Antiguo Testamento fueron inspirados por obra del Espíritu Santo. Eso quiere decir que el Espíritu Santo estuvo trabajando en la inspiración durante toda la historia de Israel. ¿En qué sentido la inspiración impacta cada una de estos géneros o de estas áreas de la literatura bíblica? El pasado ignoto. Cuestiones que escapan al entendimiento humano, que son tan grandes y están tan lejos de nuestro razonamiento, que solamente por revelación de Dios se pueden comprender. Por ejemplo, la visión que tiene Isaías y que tiene Ezequiel, que dice: oh querubín protector que te paseabas en el monte de Dios. Y es como, ¿por qué Ezequiel sabría esas cosas que sucedieron en un momento indeterminado de la eternidad? ¿O por qué Isaías vería a Satanás descender del cielo hacia la tierra? Son cosas que solamente Dios les pudo revelar. Igual, ¿cómo es que Moisés vio o supo que la tierra estaba desordenada y vacía y que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas? Y todos los días de la creación son cosas que escapan al razonamiento del pasado desconocido que Dios les reveló a los escritores sagrados. La cuestión de la historia. Hay quienes dicen que un escrito histórico no puede ser inspirado porque es algo que quien lo escribe lo vio, lo vivió, o vio cómo redactaban escritos, tomó referencias bibliográficas de otros escritores. Pero bueno, el Espíritu Santo exhibe la inspiración de las escrituras en los escritos históricos,
dirigiendo la selección y la discriminación de los relatos y de los registros que se toman. ¿Por qué no se pone esta historia y por qué esta sí? ¿Por qué con estas palabras y por qué esta no? ¿Por qué modificarle esto y por qué quitarle aquello? Todas esas cuestiones que, que, que tenía el Espíritu Santo en control son las que los escritos históricos de la Biblia, a diferencia de los escritos históricos seculares, sean escritos inspirados. La ley era una revelación de Dios también. No tendrás dioses ajenos delante de mí, ni los honrarás. Yo creo que la personalidad de Moisés está muy por afuera del mandato bíblico. El mandato bíblico suena más a una demanda de Dios, a un dictado de Dios. En ese sentido, la ley se interpreta de manera lo más literal posible y son palabras que seguramente salieron de la boca de Dios, o tal cual Dios las quería que nosotros las recibiéramos, tal cual fueron escritas. En ese sentido, el dictado, que bien coloca a los escritores en una posición pasiva, demuestra la completa inspiración de las escrituras. Y esto no hace que otros escritos sean menos inspirados. No, para nada. Solamente que es otra forma en la que Dios se movió en la inspiración. Y son solo algunos pasajes los que son dictados o los que son en los que los escritores fueron pasivos a la hora de escribir. En cuestión de la literatura devocional, hay otras personas que dicen que la literatura devocional tampoco es inspirada porque no se trata de una revelación de Dios, sino de lo que el escritor sentía en ese momento. Que bien podía ser un sentimiento humano o una sensación humana y no tenía por qué ser correcto o por qué estar en lo correcto. Por ejemplo, Asaf en el capítulo 73 del libro de los Salmos dice, yo era azotado todos los días. Y Asaf no era azotado por el rey David o mandado a azotar, pero él se sentía lastimado. Eso era lo que da a entender, y se sentía lastimado todos los días. Entonces, ese sentimiento que tiene el autor, podemos entender que la literatura devocional es ver un momento devocional del escritor. O sea, ni Asaf ni David escribieron todos los tiempos devocionales que tuvieron con Dios. El Espíritu Santo los guió a registrar solo algunos. Y ese registro es el que nosotros tenemos en la literatura devocional. Y también esas oraciones registradas, sí, están impregnadas de lo que siente el autor, pero eso que siente el autor es lo que siente mientras Dios le está ministrando, mientras Dios está tratando con él, de manera que la literatura devocional es de las más preferidas por todos los creyentes y no creyentes. Todo mundo lee salmos, todo mundo conoce el Salmo 23, por la razón de que uno accesa o tiene un acercamiento a Dios, no directamente por Dios, sino a través del corazón de la persona que está siendo ministrada. Algo de lo que experimentó Asaf nos puede estar pasando a nosotros y Dios nos ministra al respecto y nosotros podemos encontrar en Dios una respuesta como la encontró Asaf. Y a lo mejor Dios nos puede ministrar a nosotros como ministró a David en su momento. Y nuestro acceso a Dios es nuestro acercamiento a la revelación de Dios es un poco más humano, un poco más empático. Yo creo que esa es una de las razones por las que las personas prefieren por mucho la literatura devocional. Y esto implica que es inspirada. El Espíritu Santo dirigió a los escritores a registrar específicamente ciertas oraciones devocionales y ministró a esos escritores durante esos periodos devocionales y para que nosotros pudiéramos ser bendecidos de eso. El mensaje profético contemporáneo son las profecías que se decían en ese tiempo y se cumplían en ese tiempo. Y el mensaje profético futuro son las profecías que se decían en ese tiempo y se cumplían
muchos años después en el futuro, cientos de años después en el futuro o incluso hasta nuestros días. Ambos mensajes proféticos muestran indubitablemente la intervención de Dios, específicamente del Espíritu Santo, inspirando a los escritores a colocar estos mensajes que no tienen por qué saber de sucesos que habrían de venir. Entonces, en este sentido, el Espíritu Santo ha obrado en la inspiración del canon del Antiguo Testamento, en todos los géneros literarios. Espero haber sido de mucha bendición a sus vidas, hermanos. El Espíritu Santo se ha movido desde Génesis 1:1 hasta la fecha, se sigue moviendo y hemos estudiado todos los trabajos que ha hecho en el Antiguo Testamento. En la siguiente lección vamos a ver las obras que ha hecho y que hace y sigue haciendo en el Nuevo Testamento. Que el Señor me los bendiga, hermanos. Un abrazo hasta el hermoso estado de Chiapas. Hasta luego.